Abrir nuestras Biblias, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escucharla? Amén. Abramos nuestras Biblias en Santiago 5, 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18. ¿Ya todos están ahí? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar para que sea Dios el que el día de hoy esté hablando a nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este día que nos permites acercarnos ante tu presencia. Te pedimos, mi Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, que estés haciendo la diferencia en nosotros y que salgamos de este lugar retados, salgamos con un anhelo y un deseo de perseverar en tu presencia, de estar buscando cada vez más y más tu guía. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Entonces decimos amén. ¿Qué vemos en esta fracción de escritura que acabamos de leer? En Santiago 5, 17 y 18 habla de Elías, y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A cada uno de nosotros que estamos aquí, Elías tenía los mismos conflictos, las mismas situaciones, pero dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y llovió sobre la tierra por y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos les gustaría tener esa fe de Elías para que Dios nos escuche, haga la diferencia, pero sobre todo que su nombre sea glorificado a través de esa situación? Y Elías lo hizo no para que vieran que él fuera el poderoso de Dios, sino lo hizo con un propósito. Y vamos a leer ahora en Primera de Reyes 16, 29. Primera de Reyes 16, 29. ¿Qué dice su título ahí en la Biblia? Reinado de Acab. Y dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Qué se imaginan? O sea, lo más malo que pudieron haber estado haciendo. Adorar a otros dioses, por ahí se habla de sacrificios, ¿qué más? Lujuria también, orgías, varias cosas que delante de Dios sabemos que son, ¿qué? Abominación y pecado. Y dice, ¿en cuál me quedé? En 30, y dice, y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel
Reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Y ahí nos pasamos al 17 y dice el título, ¿qué? Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué vemos en esta parte de la historia? Pues Elías se acerca a Acab. Varios estudios bíblicos mencionan que en ese entonces, pues la gente normalmente se vestía con ropa de tela, y Acab era un hombre que se vestía con ropa de piel, cinturón de piel. O sea, era algo que iba en contra de las creencias y de la manera de pensar en esos tiempos de las personas que ahí vivían. Y, y mencionan también que Acab tiraba de a loco a este Elías. Es como si alguien llega y te dice: pues no va a llover el día de mañana ni en 3 años. ¿Ustedes le creerían? No, pero él estaba siendo usado por Dios en ese momento. Y lo sorprendente es que vemos situaciones en las que Dios mueve su mano de poder. ¿Quién pensaría que va a recibir alimento de un cuervo o de unos cuervos? De día y en la tarde. ¿Cuántos creerían eso? Es difícil de creer, pero es algo que sucedió y lo dice la palabra de Dios. Amén. Y Elías, no tenemos tanta referencia de él en toda la Biblia. Habla en varios versículos de Elías. Él está presente en la transfiguración. Habla también en estas historias, habla de él, pero ¿alguien sabe de su pasado? En una parte solo habla de sus padres. Y él dice: pues eh, tú conociste a mis padres, pero es lo único que menciona del pasado de Elías. No sabemos nada de Elías, pero lo que sí podemos ver es que Elías tenía una relación muy cercana a Dios. Tenía una comunión como ningún otro en esa época. Y lo más sorprendente de Elías es que él se levantó en contra de la forma de pensar en esos tiempos. Todo apuntaba que le iba a ir mal. Todo apuntaba a que las decisiones que él iba a tomar iban a estar mal. Pero ¿qué era su sustento? Dios en todo tiempo. Amén. Vamos a leer ahora Marcos 9 del 2 al 8, y esto justo habla de la transfiguración, de lo que les acabo de comentar. Marcos 9 del 2 al 8. Marcos 9 del 2 al 8, y dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, perdón, a Jacobo y a Juan,
y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino Jesús solo. Lo que podemos ver en esta parte de la historia es que Moisés era el dador de la ley. Él fue el que fue la persona elegida para dar esa ley al pueblo de Israel. Elías fue el que reclamó que se cumpliera esa ley. ¿Y quién era Jesús? Relacionado con la ley, el cumplimiento de la ley. Amén. Entonces, vemos que la vida de Elías no fue cualquier vida. Él estuvo en la transfiguración del Señor Jesucristo y obviamente, pues él ya estaba en la presencia de Dios. ¿A qué vamos con eso? Leíamos al principio que Elías tenía ¿qué? Pasiones semejantes a las nuestras. Y cómo alguien de ese tipo ya se encontraba en la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo más de la historia de Elías para conocerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. ¿Ya están ahí? Dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué esperanzas tenían? Ninguna. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y muchos, ¿cuándo? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Eso demuestra una relación muy cercana de Elías con Dios y de Dios con Elías. Amén. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento.
Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ese milagro, ¿cuántos les gustaría haber visto ese milagro? ¿A cuántos les gustaría hacer ese tipo de milagros? Yo creo que a todos, ¿no? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero ahí va la pregunta interesante. ¿Cuántos realmente, si quieren esto, tienen una relación tan cercana con Dios como Elías? Y eso es algo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Eh, Vemos muchos milagros a través de la mano de Elías, pero siempre glorificaba a Dios. Y uno de los milagros más poderosos que hizo fue públicamente en el Monte Carmelo, donde tuvo que enfrentar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera para demostrar que Dios, que Jehová era, es y seguirá siendo el Dios verdadero. Amén. Eh, y podemos ver que en esta situación de la viuda, esa mujer estaba afligida, estaba pasando una situación complicada, que no se le desea a nadie, pero la vida de Elías fue ese instrumento para consolar a esa mujer y sobre todo para dar ese milagro de parte de Dios a su vida. Pero es chistoso porque si seguimos leyendo, Elías, el de la transfiguración, Elías, el que hizo todos estos milagros, vivió una situación similar. Vamos a leer Primera de Reyes 19. Bueno, haciendo como un conteo de todo lo que pasó con Elías, hablamos de el milagro con la viuda, hablamos, bueno, 2 milagros con la viuda, el aceite, la harina, su hijo, el fuego que desciende para mostrar que Jehová es el único Dios verdadero, el que dejó de llover y el que volvió a llover después de 3 años. Y la esposa de Acab en un punto dice: voy a hacer que tú mueras así como todos los profetas. Entonces ahora vamos a empezar a leer ahí, Primera de Reyes 19, desde el 1. Dice: Elías que huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. El propósito de Jezabel era que todo lo que había mención de Jehová, todo lo que había de referencia de Jehová desapareciera y que los dioses que estaban
ahí, que estaban adorando en ese lugar, iban a ser los únicos dioses. Y dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué podemos resaltar aquí de esta situación? A pesar de que él estaba afligido, se acercó a Dios y se lo externó a Dios. ¿Qué tanto tú cuando estás triste o cuando estás en angustia, en desesperación, te acercas a Dios? A veces no lo haces, no lo hacemos. Tiene que ser Dios nuestro único recurso en las buenas y en las malas. Amén. ¿En cuál me quedé? En el 9 dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba los peñascos delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, perdón, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ah, recapitulando, vuelve a llover, pero la esposa del rey Acab amenaza a Elías y este huye al desierto. En el desierto
Elías siente miedo, abandono, está deprimido, deseaba morirse. ¿Alguna vez has sentido eso? Pero después de eso, Dios le dio comida y hace un viaje de 40 días hasta Horeb y el monte de Dios y se esconde ahí en una cueva y confiesa su creencia que él solo había quedado, ¿no? Eh, el Señor se le presenta en un viento apacible y Dios le dio ese aliento que él necesitaba, le dio esa fuerza, lo levantó y al final sabemos que Elías terminó su ministerio. Elías es conocido como el profeta de fuego y así como él hizo descender fuego del cielo, ¿cómo se fue? En un carro de fuego. Eh, ¿Qué pasa a veces con nosotros? Puede ser que ese momento de frustración nos aleje de Dios y nos haga tirar la toalla y decir, esto no es lo mío. Yo llevo como 12, 13 años en la iglesia y he visto mucha gente que pisa este lugar, bueno, entre comillas, porque también me tocó llegar al Fuerte y al Salón Sagitario. Y mucha gente ha llegado y mucha gente se va y es triste. Es triste, ¿por qué? Porque quizás sintieron miedo, porque quizás no eran lo que esperaban, pero lo más importante de todo esto es que la relación con Dios sea lo que perdure, aún en las buenas o en las malas, y que cada uno de nosotros estemos buscando el consejo de Dios. Amén. Eh, y a veces las cosas que hace Dios no tienen sentido para nosotros. A veces lo que sucede en nuestras vidas no tiene un significado palpable en ese momento para nosotros. Vamos a leer Romanos 11, 33 al 36. Porque ¿cuál es el tema del mes? ¿Quién me puede decir? Vivid sabiamente, aprovechando, ¿ok? Elías, ¿creen que haya vivido sabiamente? Amén. Y esto refuerza un poco lo que les comentaba. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora vamos a leerlo en PDT, Palabra de Dios para todos, para no romper la costumbre. Dice, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea la honra por toda la eternidad. Así será. Amén.
Vamos a ponernos en pie. Estamos terminando. Realmente este mensaje es simple, pero creo que es importante que cada uno de nosotros busquemos la presencia de Dios. Leyendo un poco de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un escritor, teólogo, filósofo cristiano. Hay una frase, bueno, dos frases que pues a mí me impactan y al final es algo que es muy común en la vida de un creyente cuando no está caminando de manera correcta. Y dice, no es una ventaja estar cerca de la luz si los ojos están cerrados. No es una ventaja estar cerca de la luz si los ojos están cerrados. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede estar aquí eh, buscando de Dios, pero con un corazón duro que no está permitiendo que Dios haga la diferencia en su vida. A mí me ha pasado. ¿A cuántos les ha pasado eso? Amén. Y otra frase que también impactó mi vida es, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Amén. Hoy, ¿qué tanto tienes de Dios en ti? Hoy, ¿qué tanto tenemos de Dios en nuestras vidas? Queremos que nuestra historia sea como la de Elías, que a pesar de pasar situaciones complicadas, podamos tener siempre nuestra confianza en Él, o simplemente que nuestra vida deje de ser trascendente y nuestra eternidad no esté al lado de Dios. Amén. Mientras mis hermanos de la alabanza pasan a tocar,